This Para Benamérica y para VAPA es de nuevo un placer contar aquí con el doctor Jonás Montilva Calderón. Es un ingeniero de sistema de la Universidad de los Andes con maestría en computación de Case Western Reserve University en Ohio y con un PhD en computación de la Universidad de Leeds en Inglaterra. Es profesor titular jubilado del Departamento de Computación de la Universidad de los Andes. Es profesor invitado de la Universidad del Sur de la Florida. Ha sido profesor invitado, conferencista invitado en diversas universidades latinoamericanas y del Caribe y autor de más de 15 cursos en línea publicados en los portales educativos. En cuanto a investigación y desarrollo, ha sido investigador reconocido por el Observatorio ONCTI de más de 100 publicaciones en revistas arbitradas y memorias de congresos internacionales. Es autor de 5 libros y más de 10 capítulos de libros, coautor del libro Ingeniería del Software, un enfoque basado en procesos, publicado en Amazon. Este libro obtuvo el premio Juan Manuel Cajigal como el mejor libro de texto del año, otorgado por la Academia de Ingeniería y Hábitat. En su experiencia profesional es fundador y CEO de la empresa de consultoría Biosoft, compañía anónima, consultor empresarial en las áreas de análisis y modelo de negocios, arquitecturas empresariales, ingeniería artificial generativa e ingeniería de software. Es líder de más de 10 proyectos de desarrollo de software y gestión empresarial. Está afiliado a la ACM y a la Sociedad Venezolana de Computación. Es miembro correspondiente estadal y primer vicepresidente de la Academia de Mérida, miembro de la Comisión de Telecomunicaciones e Informáticas de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat y candidato a miembro correspondiente por el Estado Mérida. Dejo con ustedes entonces al doctor Jonás Montilva. Adelante, Jonás. Bien, bueno, muchísimas gracias. Cordial saludo a todos. Yo voy bueno, grabé la presentación porque tengo una afección, una laringitis que me impide hablar continuamente, de manera que tuve que grabar la presentación y vamos a verla. Voy a estar presente, por supuesto, durante toda la sesión y luego trataré de responder las preguntas. Así que pido disculpas por no hacerlo de manera directa como lo hice en la oportunidad pasada, pero espero que entiendan. Bueno, vamos ya a compartir entonces el video. Buenos días, tengan todos ustedes muy buenos días. Antes de dar inicio a este webinar, quisiera agradecer a Eduardo Betancourt y a todo el equipo que lo acompaña por la invitación a dictar esta conferencia en este espacio semanal de Benamérica. Le doy la bienvenida a todos ustedes, muchas gracias por asistir. Hace un mes aproximadamente dictamos otro webinar sobre inteligencia artificial generativa y cómo la inteligencia artificial generativa podía ser utilizada en los procesos de aprendizaje. En este webinar en particular vamos a ahondar sobre un concepto conocido como aprendizaje tecnológico. En otras palabras, vamos a intentar responder la pregunta de cómo aprender en la era digital usando técnicas de inteligencia artificial y de neuroaprendizaje. Hemos organizado este webinar en 5 secciones. Vamos a ver en primer lugar un preámbulo a la educación del futuro, seguidamente el aprendizaje tecnológico, el pensamiento tecnológico, las técnicas de neuroaprendizaje y finalizaremos con la inteligencia artificial y su uso en el proceso de aprendizaje. En esta primera sección, básicamente un preámbulo de la educación del futuro, vamos a intentar responder estas preguntas. Si estamos ante una nueva revolución tecnológica, ¿qué es una revolución tecnológica? ¿Qué factores la ocasionan? ¿Y cómo transformará esta revolución a la educación? Esta autora, Carlota Pérez, en su libro Revoluciones Tecnológicas y Capital Financiero, establece un concepto de revolución tecnológica que se expresa en los siguientes términos. Abro comillas, una revolución tecnológica puede ser definida como un poderoso y visible conjunto de tecnologías, productos, industrias nuevas y dinámicas capaces de sacudir los cimientos de la economía y de impulsar una oleada de desarrollo de largo plazo. Se trata de una constelación de innovaciones técnicas estrechamente interrelacionadas, cierro comillas. Como pueden ver, Carlota Pérez analiza 5
revoluciones tecnológicas que han surgido a lo largo del tiempo desde el momento en que nació o apareció la revolución industrial. Está la revolución industrial misma, está la era del vapor y los ferrocarriles, la era del acero, la electricidad y la ingeniería pesada, la era del petróleo, el automóvil y la producción en masa, y la era que nos atañe actualmente, que es la era de la informática y las telecomunicaciones. Entre una era y otra transcurren aproximadamente 50 años. Ese es el lapso en el cual una tecnología lleva a cabo su ciclo de vida, completa un ciclo de vida, desde el momento en que surge hasta el momento en que ella es reemplazada por un nuevo conjunto de tecnologías y pues se crea por lo tanto una nueva revolución. Nos preguntamos si estamos en una nueva revolución tecnológica. Pues estamos en el inicio de una nueva revolución determinada fundamentalmente por las tecnologías emergentes, no solamente por la inteligencia artificial. Es que ya tenemos sistemas autónomos y ciberfísicos. La computación cuántica avanza a ritmos sorprendentes, lo mismo ocurre con las nanotecnologías, las energías renovables y la biotecnología, por mencionar algunas de las tecnologías emergentes que están actualmente en pleno proceso de desarrollo. El ciclo de 50 años que caracterizó a las 5 revoluciones anteriores ya se cumplió y es probable que este ciclo se reduzca a unos 10 o 20 años debido a un fenómeno que vamos a analizar más adelante que se llama el fenómeno de la aceleración tecnológica. Hay factores que influyen en cambio, en esta transición de la era de la informática y las telecomunicaciones a esta nueva era que la podemos denominar la era de las tecnologías emergentes. Algunos lo denominan también la era de la inteligencia artificial, pero yo creo que vamos un poco más allá de esa tecnología. Muchos la denominan la sociedad 5.0. En fin, hay una transición en curso entre la sociedad de la información y la comunicación hacia una sociedad 5.0 donde las tecnologías emergentes juegan un papel fundamental. Hay factores que ocasionan esta transformación de la sociedad. Entre esos factores está el cambio de milenio, por supuesto, está la aceleración tecnológica, la pandemia COVID-19, las guerras de esta década en la que estamos viviendo, la inteligencia artificial y, por supuesto, la ciudadanía digital son algunos de los factores más importantes que están ocasionando esta transición. Es decir, este cambio de paradigma, este cambio de manera de hacer las cosas, conocido como una transformación fundamentalmente de tipo digital. La aceleración tecnológica es el fenómeno que ocasiona fundamentalmente esta transformación. La aceleración tecnológica es un proceso que consiste en el crecimiento exponencial de las tecnologías, como lo podemos ver en esta lámina. Es decir, a lo largo del tiempo y desde el surgimiento de los primeros computadores y la inteligencia artificial en la década de los 40 y 50, empezó a notarse una curva en términos del número de tecnologías que se iban creando, que se iban desarrollando en los laboratorios y que luego pasaban a formar parte de la vida cotidiana de nosotros los ciudadanos. Esta curva fue creciendo gradualmente y ya lleva la forma de una curva de tipo exponencial. Vemos cómo en la década más reciente, en la década del 2010 y la década actual, vemos el surgimiento de tecnologías como el ChatGPT, el Bard, Bing, ahora llamado Copilot, Gemini, el cómputo de borde, blockchain, las criptomonedas, el 5G, etcétera. Un número creciente de tecnologías, fundamentalmente de tipo digital. Todas estas tecnologías hacen que pensemos que hay una transición de lo que conocemos como la sociedad de las tecnologías de información y comunicación hacia una sociedad mucho más avanzada donde la inteligencia artificial juega un papel fundamental denominado sociedad 5.0 y en el cual en conjunto con la inteligencia artificial pues emergen nuevas tecnologías como las tecnologías cuánticas, las tecnologías autónomas, las nanotecnologías y las biotecnologías. Esa sociedad tiene características muy particulares que se han analizado suficientemente en la literatura, como lo son las fragilidades, es decir, una sociedad relativamente frágil, cualquier cosa la puede modificar, es no lineal, es impredecible, está marcada por un elevado grado de incertidumbre. Los sistemas autónomos empiezan a jugar un papel fundamental, es decir, robots que se comunican entre sí, dispositivos electrónicos que están completamente interconectados a través de Internet, un crecimiento rápido de la computación cuántica y, por supuesto, el concepto de singularidad tecnológica, un concepto ampliamente discutido y bastante cuestionado. La aceleración tecnológica
ha desarrollado a lo largo de las últimas décadas un conjunto de tecnologías que las podemos ver en esta lámina y que hemos clasificado en función de sus características, las características que ofrecen y las funcionalidades que ellas ofrecen. La hemos dividido en 7 grandes grupos: tecnologías de infraestructura, hardware, software, tecnologías de gestión de datos, de visualización, de gestión del valor, de inteligencia artificial, tecnologías de comunicación y tecnologías ciberfísicas. Como pueden ver, estas 30 tecnologías son actualmente de tipo ubicuo, es decir, son tecnologías que ya se empiezan a usar, que se están usando o se han venido usando a lo largo de los últimos años de una manera cotidiana. Por ejemplo, la computación en la nube es algo ya ampliamente conocido, lo mismo ocurre con el Big Data, la analítica de datos y todas las tecnologías de inteligencia artificial como los agentes inteligentes, los sistemas biométricos, los chatbots y los modelos de lenguaje, los asistentes virtuales. El 5G, la tecnología móvil, todas ellas constituyen tecnologías de uso común, cotidiano. Es decir, nosotros hoy en día estamos utilizando esta tecnología. Pero cabe preguntarnos lo siguiente: para muchos de nosotros, dominar esta tecnología es todo un reto. Entonces se nos presenta la pregunta siguiente, es decir, ¿cómo puedo conocer y dominar estas tecnologías? ¿Y cómo puedo llegar a adquirir un dominio tal de esas tecnologías que yo las pueda usar en mis actividades cotidianas, es decir, en mis actividades profesionales? Bueno, de eso se trata en muy buena medida este webinar. Vamos a tratar de responder a esa pregunta: ¿cómo podemos conocer y dominar estas tecnologías a través del concepto de aprendizaje tecnológico? La aceleración tecnológica, como la vimos, es indetenible. Lleva una curva de tipo exponencial que en algún momento tendrá que aplanarse o tendrá que decrecer. Pero ella obedece fundamentalmente a una ley que se debe a este investigador Raymond Kurzweil, conocida como la ley de los rendimientos acelerados, que dice que siempre que una tecnología alcance cierto tipo de barrera, es decir, cierto límite, se inventará una nueva para permitirnos cruzar esa barrera, lo cual permite prever que la aceleración tecnológica continuará creciendo de manera exponencial hasta un cierto tiempo, que no sabemos cuál. Esto plantea una serie de retos, ¿sí? Retos que debemos enfrentar los ciudadanos de esta sociedad 5.0. Dentro de esos retos está, por ejemplo, cómo aprender tantas tecnologías disímiles que emergen continuamente. Cómo aprender la complejidad creciente que tienen estas tecnologías. ¿Qué técnicas utilizar para aprender con efectividad y rapidez? ¿Qué tecnologías enseñar y cuáles incorporar a los programas de estudio? Y sobre todo, cómo abordar el uso ético de estas tecnologías. 2 aportes científicos bien importantes que hemos utilizado nosotros como motivación para el desarrollo del trabajo de investigación que hemos realizado sobre el aprendizaje tecnológico son los trabajos de los doctores Edgar Morin y Jacques Delors. Edgar Morin, en particular, en su libro Los 7 saberes necesarios de la educación del futuro, plantea lo siguiente: el conocimiento del conocimiento, que conlleva la integración del individuo en su conocimiento, debe aparecer ante un principio y una necesidad permanente. Esto tiene que ver, por supuesto, con el primero de los saberes, que es conocer lo que es conocer. En otras palabras, Morin plantea la necesidad de que nosotros, los educadores y los estudiantes o los aprendices, conozcamos lo que es el proceso de conocimiento. En otras palabras, aprendamos a conocer lo que es conocer. Para ello, plantea Morin, es necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, de sus procesos y modalidades y de las disposiciones tanto psíquicas como culturales. Por otro lado, Jacques Delors, político francés, que fue presidente de la Comisión Europea, plantea en su trabajo Los 4 pilares de la educación, que fue publicado en el informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre Educación para el siglo XXI, plantea lo siguiente: para cumplir el conjunto de misiones que le son propias, la educación debe estructurarse en torno a 4 aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento. Ellos son aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a ser, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, es decir, un proceso fundamental que recoge los elementos de los 3 anteriores. En el 2004, la UNESCO agrega un 5.º pilar
conocido como aprender a transformar, para cambiarse a uno mismo y a la sociedad. Pues bien, estos elementos, estos pilares de la educación que están asociados al proceso de aprendizaje, los hemos utilizado nosotros como una motivación para poder incorporar la neurociencia del aprendizaje y, por supuesto, técnicas que provienen de la inteligencia artificial para poder impulsar el desarrollo de este concepto que vamos a tratar en este webinar, conocido como aprendizaje tecnológico. Antes de introducir el concepto de aprendizaje tecnológico, necesitamos tener mucha claridad acerca de lo que es el aprendizaje como tal. No existe una definición única del aprendizaje. De hecho, existen tantas definiciones como autores que tratan este importante tema del conocimiento humano. Algunas de las definiciones que hemos encontrado en la literatura que varían y que muestran la diversidad de conceptos que existen sobre lo que es el aprendizaje son las siguientes. La primera dice es el proceso de adquirir conocimientos y experiencia. La segunda dice es el proceso de adquirir entendimiento, conocimiento, comportamiento, valores, actitudes y preferencias. Y una tercera definición, completamente diferente a las anteriores, dice definimos el aprendizaje como un proceso transformador. El proceso de asimilar información que cuando se interioriza y se mezcla con lo que hemos experimentado, cambia lo que sabemos y amplía lo que conocemos. Se basa en la información, el proceso y la reflexión, y es lo que nos cambia. Como pueden ver, son tres definiciones distintas, pero el corazón, el centro de estas definiciones está en el proceso de adquisición de conocimientos, de experiencia, de valores, de actitudes y de preferencia. Eso es, en términos general, lo que es el proceso de aprendizaje, o el aprendizaje visto como un proceso. Ahora bien, el aprendizaje también puede ser visto como un proceso cognitivo, es decir, desde la perspectiva de la psicología cognitiva. En esta área, en esta disciplina, se define como el proceso mental de adquirir conocimiento y entendimiento a través del pensamiento, la experiencia y los sentidos. Y el aprendizaje pues guarda una estrecha relación con otros procesos cognitivos como lo son la percepción, que se da a través de los sentidos, la atención, la memoria, el pensamiento, la comprensión del lenguaje, el razonamiento y la emoción. Pues bien, de allí la importancia que tienen estos procesos en lo que hemos conocido, o lo que se conoce como el neuroaprendizaje, que veremos más adelante. El aprendizaje tecnológico lo podemos definir de dos maneras diferentes, teniendo ya claro en qué consiste el proceso de aprendizaje. Lo podemos definir como un aprendizaje que está apoyado en el uso de tecnología. Y lo define Wikipedia de la siguiente manera: es cualquier tipo de aprendizaje que es acompañado por tecnología o por prácticas instruccionales que hacen efectivo el uso de las tecnologías. En este caso particular o en esta definición, la tecnología es usada como un medio o un vehículo de aprendizaje. Es decir, la tecnología no es el objeto de estudio, sino que es un medio para poder aprender sobre un determinado objeto de estudio. Otra manera de ver el aprendizaje tecnológico, que es la manera que vamos a usar en este webinar, es el aprendizaje de tecnología, es decir, un tipo de aprendizaje orientado a entender, a comprender y a dominar las tecnologías. En este caso particular, la tecnología sí es el objeto de estudio. Es decir, que vamos a usar el aprendizaje tecnológico para aprender una nueva tecnología, es decir, para adquirir un dominio y un uso intensivo, un uso apropiado y explotar las capacidades que tiene una tecnología. La definición que damos entonces de aprendizaje tecnológico es la siguiente: el aprendizaje tecnológico es el proceso de adquirir conocimiento sobre una determinada tecnología y de desarrollar habilidades y destrezas en el uso de ella. El aprendizaje tecnológico, tal como lo caracterizamos en nuestro trabajo de investigación, tiene tres dimensiones diferentes, que son las dimensiones que vamos a ver seguidamente. La primera dimensión es la dimensión del pensamiento tecnológico. El pensamiento tecnológico se fundamenta en 4 formas diferentes de pensamiento, que son las que utilizan los creadores y desarrolladores de tecnología. Por un lado está el pensamiento ontológico, que se fundamenta en la inteligencia artificial, sobre todo en la ontología de dominio. El pensamiento sistémico, que se fundamenta en la ciencia de los sistemas. El pensamiento computacional y el pensamiento de diseño, que tiene su origen en el diseño arquitectónico. Otra de las dimensiones importantes que vamos a analizar es la del neuroaprendizaje.
de la cual emergen formas diferentes de aprender, como es el aprendizaje perceptivo, el conceptual, el algorítmico y el experiencial, que juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje de una tecnología. Y por supuesto está la inteligencia artificial, que contribuye en los procesos de aprendizaje a través de los chatbots como ChatGPT, Gemini o Copilot. Y la ingeniería del prompt, que va a jugar un papel muy importante para poder utilizar las inteligencias artificiales generativas en los procesos de aprendizaje tecnológico. Dentro de la inteligencia artificial destaca también el uso de la ontología de dominio, como vamos a ver, y la representación de conocimientos, que son áreas tecnológicas, áreas de la inteligencia artificial que se utilizan para el aprendizaje tecnológico. Es decir, que nos pueden ayudar a aprender una nueva tecnología con relativa facilidad y con bastante efectividad. Veamos entonces la primera dimensión de estas tres, el pensamiento tecnológico. Vamos a ver qué es, en qué consiste y qué tipos de pensamiento lo componen. Para ello es importante, ¿verdad?, definir qué es el pensamiento. Pues bien, al igual que el aprendizaje, el pensamiento no tiene una definición única. De hecho, es uno de los términos, uno de los conceptos más estudiados en la literatura y uno de los más complejos de definir. Pues existen distintas teorías, enfoques y orientaciones que tratan este concepto desde diferentes perspectivas, de diferentes ángulos, razón por la cual es prácticamente imposible buscar una definición única. Nosotros vamos a utilizar una por conveniencia, porque nos vamos a centrar un poco en el trabajo que se ha hecho en la psicología cognitiva, y usamos entonces la definición que da esta disciplina de lo que es el pensamiento. La psicología cognitiva la define como el procesamiento de información que implica una serie de operaciones mentales como la percepción, la memoria, el razonamiento y la resolución de problemas. Entonces, esto guarda relación con los distintos tipos de procesos cognitivos que vimos anteriormente y que se relacionan con el proceso de aprendizaje. Se define también como un proceso mental, es decir, una capacidad que tienen los seres humanos de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente. Existen muchos tipos de pensamiento. Está el pensamiento ontológico, el pensamiento sistémico, el computacional, el de diseño, el pensamiento crítico, el reflexivo, el pensamiento creativo, el lógico, el metacognitivo, y hay, por supuesto, muchas formas o muchos tipos más de pensamiento. Nosotros, para nuestro trabajo de investigación relacionado con el aprendizaje tecnológico, hemos seleccionado 4 que consideramos que son los más importantes. Y a ellos lo hemos denominado pensamiento tecnológico, es decir, el pensamiento ontológico combinado con el pensamiento sistémico, el pensamiento computacional y el pensamiento de diseño constituyen los pilares fundamentales del pensamiento tecnológico, que es a su vez la base del proceso de aprendizaje tecnológico, que nos va a permitir a nosotros aprender una tecnología nueva con relativa facilidad. El pensamiento tecnológico entonces es una nueva forma de pensar. Es pensar como piensan los creadores y desarrolladores de nuevas tecnologías, es decir, aquellas personas que idearon, diseñaron, desarrollaron y produjeron nuevas tecnologías. Es pensar como piensan ellos. Y consiste en la aplicación de los tipos de pensamiento que acabo de mencionar, que se utilizan durante la concepción, el desarrollo y la producción de nuevas tecnologías. ¿Para qué sirve este pensamiento tecnológico? ¿Para qué nos puede servir a nosotros que no somos desarrolladores de tecnología? Pues nos va a servir para aprender una tecnología, para manejar su complejidad tecnológica, dominar su uso y explotar sus capacidades. Es decir, si pensamos como piensan los desarrolladores, vamos a tener mejores oportunidades, mejor chance de poder aprender una nueva tecnología, por muy compleja que esa tecnología sea. ¿Cómo piensan los creadores y los desarrolladores de tecnología? En otras palabras, ¿qué maneras de pensar nos pueden ayudar a aprender y dominar una tecnología? Y sobre todo, ¿cómo manejar la complejidad de una tecnología durante su aprendizaje? Bueno, pues como mencioné, el pensamiento ontológico, el sistémico, el computacional y el de diseño juegan el papel fundamental en el pensamiento tecnológico. El ontológico, a través del modelado conceptual y la representación de conocimientos que proviene de la inteligencia artificial, nos permite responder la pregunta que nos hacemos cuando intentamos aprender una tecnología. ¿Qué es esa tecnología? ¿En qué consiste? ¿Y cuáles son sus conceptos fundamentales?
Por otro lado, el pensamiento sistémico, a través de sus elementos fundamentales, que son las perspectivas o puntos de vista, la estructura, la interoperabilidad, la funcionalidad, el comportamiento y el contexto de un sistema visto como un conjunto de partes estrechamente interrelacionadas, nos permite responder la pregunta de cuál es la estructura, la funcionalidad, el comportamiento y el contexto de la tecnología. Es decir, nos permite concebir y considerar la tecnología y aprender la tecnología como un sistema. De esa manera estamos aprendiendo a manejar la complejidad que tiene la tecnología. El pensamiento computacional, a través de sus principios fundamentales, como es la abstracción, la descomposición, los algoritmos, el reconocimiento de patrones y la evaluación o las pruebas, nos va a permitir responder la pregunta de cómo descomponer la tecnología en partes relacionadas y enfocarse en aquello que es importante. Y sobre todo, definir los algoritmos necesarios para poder utilizar la tecnología. Finalmente está el pensamiento de diseño, que tiene 5 actividades fundamentales. La actividad de entender, definir, idear, modelar y probar. Ella nos permite responder la pregunta de cómo diseñar soluciones a problemas complejos utilizando la tecnología. Entonces, como pueden ver, el pensamiento tecnológico nos va a dar respuestas diferentes que nos van a permitir, ¿verdad?, a nosotros caracterizar una tecnología en base a un conjunto de preguntas como las que acabamos de enunciar. Vamos a ver estos tipos de pensamiento de una manera un poco más detallada y ejemplificada. Veamos primero el pensamiento ontológico. Es una manera de entender una tecnología mediante la ontología de dominio, que es una de las ramas o las disciplinas de la inteligencia artificial. Una ontología de dominio es una conceptualización que identifica, describe y relaciona los conceptos que son fundamentales de una tecnología, los conceptos que caracterizan una tecnología. ¿Pero qué es una conceptualización? Pues bien, es un proceso cognitivo, un proceso de la mente, mediante el cual un sujeto captura y forma en su mente los conceptos que están asociados a un determinado fenómeno o a un objeto de estudio. En este caso, en el caso del pensamiento tecnológico, pues todos los conceptos que están asociados a una determinada tecnología, es decir, la tecnología que nosotros queremos aprender a utilizar. El resultado de este proceso de conceptualización o de la aplicación de la ontología de dominio es un modelo conceptual. Ese modelo conceptual puede tomar diferentes formas. Puede ser un glosario de términos, es decir, tan sencillo como un glosario de términos, donde definimos cada uno de los conceptos asociados a la tecnología, un tesauro, donde explicamos cada concepto y relacionamos los conceptos de una manera un poco más detallada que el glosario, o un mapa mental, es decir, un diagrama en el cual nosotros identificamos los conceptos, diagramamos los conceptos y los relacionamos en la forma de un grafo. Están también los esquemas de base de datos, que son instrumentos conceptuales ampliamente conocidos, y los modelos de base de conocimiento, que juegan un papel fundamental en todo lo relativo a la gestión de conocimiento. Veamos un ejemplo. Supongamos que estamos interesados en aprender a utilizar un dron, ¿sí? Porque vamos a utilizar ese dron para llevar a cabo cierta actividad. Por ejemplo, una actividad en ingeniería civil, como podría ser, por ejemplo, el levantamiento de información topográfica, ¿okay? O sea, la información de un terreno. Veamos entonces la conceptualización de esta tecnología UAV, es decir, la tecnología de los drones. El primer paso que uno tiene que hacer en este caso es identificar los conceptos que caracterizan a los drones. Establecemos luego las relaciones entre esos conceptos, identificamos las propiedades generales de los drones y elaboramos un modelo conceptual. Ese modelo conceptual puede tener la forma de un glosario o un mapa mental, como indiqué anteriormente. Para este caso particular, los conceptos más importantes que emergen cuando uno observa o entra en contacto con esta tecnología de los drones, está el concepto de fuselaje, de motor, hélice, cámara, batería, controlador, el GPS y una serie de elementos que son esenciales para poder poder construir un dron y, por supuesto, poder entender cómo es esa tecnología. Podemos tener también propiedades como la clasificación de los drones, ver los tipos de drones que existen, dron de ala fija, ala rotatoria, los usos que se le dan, militar, civil, el modo de control, si es autónomo, remoto o supervisado. En fin, todo un conjunto de propiedades y de características que nos permiten a nosotros conceptualizar la tecnología del dron, es decir, establecer sus conceptos y las relaciones más importantes de ella. Eso es el pensamiento ontológico.
Veamos ahora el otro tipo de pensamiento, que es el pensamiento sistémico. Entonces, la mayoría de los sistemas digitales son sistemas complejos, es decir, están compuestos de muchas partes heterogéneas, como vimos en el caso del dron. Partes que son disímiles y interactúan de múltiples maneras. Y sus propiedades pues van a emerger de la interacción entre las partes. Ellas se adaptan al entorno e interoperan con él y su comportamiento está determinado por sus interrelaciones con ese entorno. Modelar una tecnología como un sistema implica entonces considerar al dron o a la tecnología que nosotros queremos analizar como un todo. Implica entonces determinar cuál es la intencionalidad, es decir, qué objetivos persigue esa tecnología, qué problemas resuelve, cuál es su contexto, es decir, cuáles son sus relaciones con el entorno, cuál es su composición, cuáles son sus partes y la arquitectura que ella tiene, es decir, cómo se relacionan esas partes, cómo interactúan las partes, determinar también su funcionalidad, es decir, qué es lo que hace y qué es lo que le ofrece al usuario, qué actividades u operaciones le ofrece al usuario, y finalmente está el comportamiento, cómo reacciona esa tecnología ante los eventos, es decir, qué hace esa tecnología cuando el usuario utiliza una de sus funciones. Veamos el ejemplo de modelado sistémico de la tecnología de los drones. El proceso es como sigue: estudiar los drones de las diferentes perspectivas, como lo indica el pensamiento sistémico. Es decir, vamos a concebir el dron desde probablemente una perspectiva tecnológica, una perspectiva de uso, una perspectiva de la disciplina, etcétera. Diferentes perspectivas que nos van a permitir analizar el mismo objeto desde distintos puntos de vista. Identificamos luego la estructura del dron, caracterizamos las funcionalidades y cuáles son las funciones que ofrece a sus usuarios, el comportamiento que hace ese objeto, ese dron, cuando activamos una de sus funciones, y cómo ese dron se relaciona con su entorno. Y finalmente elaboramos un modelo de sistema. Podemos ver un modelo como es el modelo estructural del dron, donde vemos todas las partes que configuran un dron y cómo esas partes se relacionan entre sí. Y podemos elaborar otro modelo muy importante, que es el modelo funcional del dron, que tiene que ver con las distintas operaciones que se utilizan para poder utilizar el dron. Si la preparación del dron para llevar a cabo su operación, la planificación del vuelo, la realización del vuelo y el cierre de las operaciones. Cada una de estas actividades o procesos funcionales del dron se descomponen a su vez en distintas actividades a un nivel más bajo de abstracción. Por ejemplo, la planificación del vuelo implica elaborar un plan de vuelo, verificar las condiciones del tiempo, verificar las restricciones locales que permiten o impiden llevar a cabo este tipo de actividad. De igual manera, la realización del vuelo implica ubicar y encender el dron, realizar el despegue, controlar el vuelo, capturar los datos y aterrizar el dron. El pensamiento computacional, que es la tercera forma de pensamiento tecnológico, consiste en pensar como piensan los computistas y los desarrolladores de sistemas computacionales. El pensamiento computacional es definido por esta autora, Wynne, de la siguiente manera: el pensamiento computacional es una forma de resolver problemas, diseñar sistemas y entender el comportamiento humano que se vale de los conceptos de la ciencia de los computadores. Es decir, utiliza la computación y aquellos principios fundamentales de la computación como una manera de pensar que puede ser aplicada fuera del contexto de la computación. Es decir, usamos los mismos principios que usan los computistas, pero ya no para generar una tecnología, sino para aprender la tecnología o para resolver un determinado problema que no necesariamente es tecnológico. De hecho, el pensamiento computacional hoy en día se enseña incluso a nivel de las escuelas de primaria. ¿Qué hace el pensador computacional para resolver un problema? Pues abstrae el problema, es decir, se enfoca, se concentra en los aspectos más relevantes del problema, lo descompone en partes más pequeñas o problemas más pequeños, recolecta datos, los analiza, encuentra patrones que se repiten en esos datos, construye modelos que representan o simulan la solución del problema y desarrolla algoritmos para resolver el problema. Y finalmente experimenta, evalúa o prueba la solución. Entonces, el pensamiento computacional es básicamente una manera de pensar que sirve para resolver problemas no necesariamente de tipo computacional. Si lo vemos en el proceso de aprendizaje de una tecnología como la tecnología de los drones, pues aplicamos los cuatro procesos de la abstracción,
que implica enfocarse en lo importante, dejar de lado aquello que no es relevante, descomponer esa tecnología en partes, es decir, dividir el sistema, el dron, en partes que sean manejables o fáciles de entender y crear una jerarquía de conceptos, procesos y componentes que nos permiten entender mejor la tecnología. Luego creamos los algoritmos, es decir, describimos la solución del problema como un conjunto de pasos, describimos, por ejemplo, procesos, actividades y tareas a través de algoritmos, diagramas de flujo, pseudocódigo, y reconocemos patrones, es decir, buscamos soluciones similares que se dan dentro de un problema, dentro de los datos, dentro de los mismos sistemas, y establecemos las diferencias y las similitudes entre las partes del sistema o del problema que nosotros estemos analizando. Aquí vemos dos resultados del pensamiento computacional. Por un lado está la descomposición de un dron en partes que están estrechamente interrelacionadas. Aquí vemos los diferentes componentes, como el componente GPS, la batería, el monitor de la batería, está también el motor con sus diferentes componentes, está el generador de potencia y está el controlador de vuelo. Y así pues están todos los distintos componentes y las relaciones que existen entre ellos. Por el lado de los algoritmos, pues puede ocurrir, ¿verdad?, que necesitemos generar algoritmos, en este caso particular, para poder utilizar el dron. Una de las cosas más complicadas que tiene que la tecnología de los drones es la evasión de obstáculos. Es decir, cuando se realiza el vuelo de un dron, es muy probable que ese dron se tope con ciertos obstáculos, por lo cual es necesario tener un proceso definido de cómo evitar, cómo evadir esos obstáculos, como se muestra en este algoritmo que ilustramos en esta lámina. El cuarto tipo de pensamiento tecnológico es el pensamiento de diseño. Esto proviene del área de la arquitectura. El pensamiento de diseño es una manera creativa e innovadora, muy reciente, que consiste en diseñar soluciones para resolver un determinado problema. El pensamiento de diseño, como lo define esta fundación, este instituto de diseño, es un proceso iterativo, no lineal, que busca entender a los usuarios, retar supuestos, redefinir problemas y crear soluciones novedosas para explorar y probar. Una característica importante del proceso del pensamiento de diseño es que él se centra en el usuario, es decir, en el consumidor del problema o de la tecnología que nosotros queremos estudiar o del objeto de estudio de lo que nosotros queremos resolver o modelar. Se trata entonces de entender las necesidades que tiene el consumidor o el cliente para encontrar una solución que la satisfaga. Ese proceso, tal como lo define el Instituto de Diseño de Stanford, que es el que propone este tipo de estrategia o este tipo de manera de pensar, consta de 5 pasos. Paso de empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. El primer paso de empatizar consiste en establecer una relación con los usuarios, es decir, aprender de la audiencia para la que estás diseñando la solución. El paso de definir va a consistir en construir el punto de vista de los usuarios, pero basado en las necesidades y las percepciones de los usuarios. Es decir, definir una solución general, las características, los requisitos que debe tener la solución, pero desde la perspectiva de los usuarios. Idear va a consistir en imaginar o crear o diseñar diferentes soluciones creativas, soluciones para el problema que nos hemos planteado. Elaborar prototipos va a consistir en construir una representación de una o más ideas para mostrar y seleccionar aquella que sea la más conveniente. Finalmente, está la de evaluación de las soluciones más apropiadas y la selección de una solución definitiva al problema que nos hemos planteado. Este proceso, aunque no se muestra en la lámina, es un proceso iterativo, es decir, una vez que uno ha realizado las 5 actividades, del resultado de la evaluación podemos vernos obligados a retornar a algunas de las actividades anteriores. Veamos con un poco más de detalle estas 5 fases del pensamiento de diseño. Ellas apuntan a diseñar la solución a un determinado problema que generalmente es complejo. Por ejemplo, en el caso particular del dron, el problema que nos plantearíamos sería cómo utilizar un dron para realizar el levantamiento de información topográfica y catastral. Para lo cual, pues necesitamos realizar estas 5 actividades en el siguiente orden. Primero, comprender, es decir, tener empatía con los usuarios. Ponerse en la situación del usuario, identificar y conocer al usuario, capturar lo que el usuario dice, piensa, en otras palabras, identificarse con él. Luego, definir el problema. Es decir, analizar los datos de la empatía, o sea, de la fase anterior, filtrar los datos, encontrar patrones
definir el problema, generar criterios para evaluar ideas. Paso siguiente sería idear la solución, es decir, buscar posibles soluciones innovadoras a este problema, generar ideas sin ningún tipo de restricción y usar la creatividad para generar opciones de solución. Luego elaboramos prototipos, es decir, seleccionamos las mejores opciones y construimos modelos de solución que sean factibles. Y finalmente evaluamos los prototipos, es decir, evaluamos los prototipos o diseños con los usuarios, recuperamos las impresiones o las reacciones de los usuarios y mejoramos los diseños que hemos realizado o que hemos seleccionado para resolver el problema que nos hemos planteado. Bien, eso es entonces el pensamiento tecnológico, una manera de pensar que nos va a permitir caracterizar una tecnología desde 4 perspectivas diferentes: la perspectiva ontológica, la perspectiva de sistema, la perspectiva computacional y la perspectiva de diseño. Esas 4 maneras de pensar nos dan los instrumentos cognitivos, ¿sí?, necesarios para nosotros abordar una tecnología por muy compleja que sea. Vamos a ver ahora la neurociencia, que aporta conceptos muy importantes que son necesarios y que se vinculan en muy buena medida con estas formas de pensamiento. Veamos entonces qué es el neuroaprendizaje, cómo se origina, qué relación guarda con la neurociencia y la educación y cómo ella va a transformar o transforma la educación. Las neurociencias son un conjunto de disciplinas que, como bien lo definen estos dos autores, tiene como objetivo de investigación el sistema nervioso. Le pone acento a la actividad del cerebro y a su relación con nuestros comportamientos. Y aborda aspectos neurobiológicos de la conducta y se apoyan en la psicología cognitiva, la lingüística, la antropología y la inteligencia artificial. La neurociencia se vincula mucho con la educación y la psicología para crear una nueva disciplina que se le conoce actualmente como la neuroeducación. La neuroeducación es una disciplina emergente que busca entender cómo el cerebro aprende y cómo este conocimiento puede utilizarse para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. De la neuroeducación surgen 2 ramas diferentes: la neurodidáctica y el neuroaprendizaje. La neurodidáctica está orientada a mejorar, como su nombre lo dice, pues la enseñanza en el aula, mientras que el neuroaprendizaje se orienta a los procesos cognitivos asociados al aprendizaje, y es el área o la disciplina de la neurociencia que vamos a utilizar y que vamos a estudiar seguidamente de manera muy general. El neuroaprendizaje estudia los procesos cognitivos que están asociados al aprendizaje, en particular procesos como la percepción, la memoria, el pensamiento, la conceptualización, el razonamiento, la atención y la emoción. Todos estos procesos juegan un papel fundamental en el proceso de aprendizaje. Del neuroaprendizaje emergen categorías de aprendizajes y nuevas maneras de aprender, dentro de las cuales se destaca el aprendizaje perceptivo, que es de tipo sensorial, el aprendizaje conceptual, que es de tipo cognitivo, el aprendizaje algorítmico, que es de tipo procedimental, y el aprendizaje experiencial, que está relacionado, como su nombre lo indica, con la experiencia. Pero hay también otras formas distintas, otras categorías de aprendizaje que han sido estudiadas por la neurociencia del aprendizaje, como es el aprendizaje asociativo, el aprendizaje por refuerzo, el aprendizaje multimedia y muchos otros tipos de aprendizaje más que están relacionados con el proceso cognitivo del aprendizaje. En nuestro caso particular, nosotros nos hemos centrado en el pensamiento tecnológico, que es una forma de pensar, y usamos el pensamiento tecnológico en conjunto con estas categorías de aprendizaje, de neuroaprendizaje, como es el aprendizaje perceptivo, el conceptual, el algorítmico y el experiencial. Vamos a ver cada uno de estos tipos de aprendizaje y vemos también cómo esos tipos de aprendizaje se combinan con las formas de pensamiento que vimos anteriormente. Primero, estos tipos de aprendizaje: el aprendizaje perceptivo, que consiste en captar las propiedades físicas, es decir, perceptibles del objeto de estudio a través de los sentidos. Este tipo de aprendizaje explora el objeto de estudio y cada uno de sus elementos o su componente, y consiste en ver ese objeto, tocarlo, oírlo, observarlo, para así establecer cuáles son las propiedades físicas o perceptibles. En el caso del ejemplo que hemos venido utilizando, en el caso del dron, el aprendizaje perceptivo consiste en identificar las propiedades visibles y tangibles de un dron. Vemos, por ejemplo,
del dron en general: el cuerpo, la cámara, los brazos, los motores, las hélices, el controlador de vuelo con sus botones de control, botones de encendido, de retorno y seguimiento, y otros componentes como los manuales, conectores, las baterías y los cargadores. El aprendizaje perceptivo, como pueden ver, consiste en toparse, en tener un primer contacto inicial, un contacto físico con la tecnología que nosotros queremos aprender. El aprendizaje conceptual va mucho más allá del aprendizaje perceptivo. Consiste en adquirir conocimiento del objeto de estudio a través de la conceptualización y su representación simbólica, es decir, a través de su modelado. Consiste, en otras palabras, en elaborar un modelo conceptual que describa la definición del objeto de estudio, en otras palabras, que diga qué es ese objeto de estudio, en este caso, qué es un dron y en qué se diferencia de otros objetos similares, como por ejemplo un avión, una avioneta u otro objeto no tripulado. Permite determinar la clasificación, es decir, qué tipos existen, cuál es su estructura, sus componentes y sus interrelaciones, su utilidad o aplicabilidad, es decir, para qué sirve, qué usos se le pueden dar, cuál es su funcionalidad, qué hace, qué funciones ejecuta, dónde se activa cada función del dron, el comportamiento, cómo se inicia, cómo opera, cómo se desconecta o apaga, y por supuesto su ambiente, que consiste en determinar cómo se relaciona con su entorno, por ejemplo, cómo podemos tomar las medidas del terreno, qué puntos vamos a medir durante el uso del dron para resolver el problema que nos hemos planteado. Del aprendizaje conceptual pues surge el modelo conceptual, que es el elemento de conocimiento más importante. Este modelo capta todos los conceptos asociados a la tecnología, establece diferencias entre un tipo y otro y permite determinar cuáles son los componentes que configuran la arquitectura de una tecnología. Por ejemplo, en este caso tenemos un dron de uso civil que se divide en dos tipos de drones, un dron de ala rotatoria y un dron de ala fija. El dron de ala civil está compuesto por una serie de elementos de distintos componentes, como es la aplicación móvil que él opera, el controlador de vuelo, el sistema de navegación, los sensores, los actuadores, la cámara, la batería, el motor y la hélice. Y cada uno de estos conceptos a su vez van a estar descompuestos en términos de las propiedades que tienen. Por ejemplo, el dron de uso civil tiene como propiedades la marca, el modelo, el serial. Son propiedades de tipo estática, pero tienen también propiedades dinámicas. Por ejemplo, un dron de uso civil tiene funciones como es la función de encender, de subir, de descender, de girar a la izquierda, a la derecha, etc. Como pueden observar, entonces, el modelo conceptual nos permite a nosotros representar los conceptos fundamentales de la tecnología que nosotros estamos aprendiendo. De esta manera vamos a ganar un conocimiento relativamente profundo, pues hemos conceptualizado al objeto, no solamente lo hemos topado, lo hemos percibido, sino que ahora ya somos capaces de conceptualizarlo y de aplicar esos conceptos generales a cualquier tipo de dron con el cual nosotros nos topemos en un futuro. El siguiente tipo de neuroaprendizaje es el aprendizaje algorítmico, que consiste en desarrollar habilidades y destrezas en el modelado de procesos o actividades. Aquí hay varias técnicas que se pueden aplicar, están los diagramas de flujo, el diseño de algoritmos, también está el modelado de procesos, por ejemplo, los procesos para inicio y finalización de operación del dron, los procesos de operación y uso, los procesos de manejo de los datos. Entonces podemos construir un modelo algorítmico para poder resolver cualquiera de las preguntas que nos surjan acerca de cómo utilizar el dron para resolver cierto y determinado problema. Finalmente está el aprendizaje experiencial, que va a consistir en desarrollar habilidades y destrezas en la aplicación práctica de la tecnología. Es decir, hasta el momento con los aprendizajes anteriores percibimos, conceptualizamos y desarrollamos los procesos para usarlo, pero no lo hemos tocado, es decir, no lo hemos utilizado. El aprendizaje experiencial tiene ya el contacto directo, el contacto físico con el objeto para utilizarlo. Entonces va a consistir en desarrollar las habilidades y las destrezas necesarias para poder aplicar esa tecnología y poder resolver los problemas para los cuales nosotros la estamos utilizando. Aquí hay varias técnicas que podemos utilizar para ganar experiencia. Es la operación y el manejo frecuente, como es bastante evidente, pero también está el pensamiento de diseño, que va a jugar un papel muy importante en el diseño de la solución. Por ejemplo, si nosotros quisiésemos usar el dron para levantar la información topográfica
o el catastro de una determinada área o región de un estado o de una ciudad, pues entonces diseñaríamos la solución aplicando el pensamiento de diseño. Trataríamos de entender el problema que tiene el cliente, el usuario, definir distintas soluciones, seleccionar y diseñar la mejor solución, desarrollar la solución y probar la solución. Bien, estas 4 formas de aprender que provienen de la ciencia, de la neurociencia del aprendizaje, se combinan con las formas de pensamiento como lo pudieron observar, ¿no? Se relacionan con el pensamiento ontológico por un lado, con el pensamiento sistémico por otro lado, con el computacional y, como pudimos ver ahorita en el experiencial, con el pensamiento de diseño. Vamos a ver ya para finalizar la inteligencia artificial generativa y cómo la inteligencia artificial generativa se puede utilizar para mejorar los procesos de aprendizaje. Veamos primero un pequeño resumen de lo que es la inteligencia artificial generativa para luego ver cómo ella se puede utilizar en el proceso de aprendizaje. Vista como una disciplina, la inteligencia artificial generativa es una rama de la inteligencia artificial. Es un campo de la inteligencia artificial que desarrolla algoritmos que pueden generar nuevos datos, como lo son el texto, las imágenes, la música, el código. Estos algoritmos se entrenan con grandes conjuntos de datos existentes y luego utilizan estos datos para aprender de patrones subyacentes. Es decir, la idea es que los algoritmos durante el proceso de entrenamiento vayan aprendiendo y vayan captando y desarrollando patrones, de manera que esos patrones luego se puedan utilizar para generar nueva información, nuevo contenido, es decir, nuevos datos textuales, nuevas imágenes o nueva música a partir de la música que se usó para entrenar estas inteligencias artificiales generativas. Una vez que el algoritmo ha aprendido los patrones, pues ya puede generar nuevos datos que son similares a los del conjunto de datos. La inteligencia artificial generativa emerge de la integración de 3 ramas de la inteligencia artificial. Esas 3 ramas son el procesamiento del lenguaje natural, el procesamiento de audio, habla o voz y el aprendizaje automático. El aprendizaje automático a su vez se divide en el aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo. Y en el aprendizaje profundo están las conocidas redes neuronales que forman la base fundamental de los modelos de lenguaje que emergen de los algoritmos que se entrenan. Veamos ahora la inteligencia artificial generativa de otra manera, es decir, vámosla como un producto o como una herramienta de software. De nuevo, la definición nos la da Gemini, esa es la inteligencia artificial de Google, y dice lo siguiente: una inteligencia artificial generativa es un tipo de inteligencia artificial, es decir, una herramienta inteligente que es capaz de crear nuevo contenido, como texto, imágenes y música, similar al existente. Y lo hace aprendiendo de los patrones de los datos existentes y luego utilizando estos patrones para generar nuevos datos. Puede crear contenido en múltiples tipos de formatos, por ejemplo, texto, imágenes, video, audio, voz y código. Algunas de las más conocidas o de los productos o herramientas más conocidas está el ChatGPT, una versión más reciente, la 4.0 y la 4o. Está Gemini de Google, está Cloud de Anthropic, está Perplexity de la compañía del mismo nombre y está también Ray-Sonic como algunas de las más utilizadas y más conocidas. Un aspecto muy importante de la utilización de las inteligencias artificiales generativas es la ingeniería del prompt, el prompt engineering o la ingeniería de las instrucciones como también se le conoce en español. Lo importante de la ingeniería del prompt es que nos permite responder la pregunta de cómo podemos interactuar con una inteligencia artificial generativa. Pues bien, la interacción con una inteligencia artificial se da a través de instrucciones, preguntas o entradas conocidas como prompt. ¿Okay? Y el prompt, pues, es la base fundamental de lo que se conoce como ingeniería del prompt. La ingeniería del prompt es uno de los procesos más importantes durante la creación de un modelo de lenguaje grande, que es la base fundamental de las inteligencias artificiales generativas. Y es que la ingeniería del prompt es utilizada para poder alimentar, para poder entrenar una inteligencia artificial generativa. Pero también puede ser utilizada no solamente para entrenarla, sino también para utilizarla. Y esa se define como el proceso de diseñar, refinar y optimizar los prompts, es decir, las preguntas o las instrucciones que nosotros utilizamos para interactuar con una inteligencia artificial generativa. ¿En qué se fundamenta? Se fundamenta en esta premisa, y es que la calidad de la respuesta de una inteligencia artificial generativa depende
de la calidad de la pregunta, es decir, de la calidad del prompt. Por eso es que es supremamente importante entender la ingeniería del prompt y aplicar las técnicas y los principios fundamentales de esta ingeniería del prompt, porque en la medida que nosotros dominemos esto, en esa medida vamos a poder obtener mejores resultados en el uso de las inteligencias artificiales generativas y podamos a poder aprovechar el potencial que tienen estas inteligencias artificiales para poder aprender, es decir, para poder adquirir conocimiento. Aquí vemos un ejemplo de un prompt que dice lo siguiente: eres un profesor de neurociencia cognitiva, elabora un artículo para un blog de psicología que describa qué es la neurociencia cognitiva, qué es la cognición y cómo se relaciona con el cerebro y qué procesos cognitivos intervienen en el aprendizaje. El artículo debe tener una extensión máxima de 1000 palabras, el tono debe ser formal y académico, debe ser fácil de entender y le preguntamos a la inteligencia artificial qué otra información requiere para poder elaborar el artículo. ¿Cuáles son los elementos de un buen prompt? Un buen prompt se construye generalmente a partir de un conjunto de elementos que luego se ensamblan para formar el prompt. El primero de ellos es el elemento de persona, es decir, la identificación de cómo la inteligencia artificial debe actuar. En otras palabras, cuál es el rol que debe asumir la inteligencia artificial en la interacción. Esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque las inteligencias artificiales generativas actualmente son de carácter muy general. O sea, usted puede conversar sobre cualquier tema. De manera que si usted quiere obtener buenas respuestas, usted tiene que decirle en qué área se tiene que concentrar la inteligencia artificial generativa. Luego está el contexto, que es el área o la disciplina en la que ocurre la interacción y proporciona una descripción del entorno o del ambiente de la interacción. Luego están las instrucciones, que son los lineamientos que se le deben dar a la inteligencia artificial generativa para que realice la tarea, es decir, lo que nosotros queremos que haga. Luego están los datos de entrada, que es la información de los detalles que la inteligencia artificial generativa requiere conocer para producir la salida esperada. Están los indicadores de salida, que son los parámetros que indican el formato, el tipo de salida requerido, el tono, el estilo, la longitud de la salida y demás atributos que debe tener el resultado, el producto final que nosotros queremos que la inteligencia artificial generativa realice por nosotros. Luego está un elemento muy importante que es el refuerzo, que es preguntarle a la inteligencia artificial generativa si requiere mayor información para ejecutar la tarea que le estamos encomendando. Y un elemento a posteriori que viene después de obtener la primera respuesta de la inteligencia artificial generativa es pedirle a ella que refine o mejore la respuesta que hemos obtenido o mejore una parte de la respuesta que nos ha dado. En este ejemplo, la persona, o sea, el rol que debe asumir la inteligencia artificial es el rol de profesor. El contexto es la neurociencia cognitiva, las instrucciones consistirían en elaborar un artículo para un blog de psicología, los datos de entrada sería describa qué es la neurociencia cognitiva, qué es la cognición y cómo se relaciona con el cerebro. Los indicadores de salida serían los siguientes: el artículo debe tener una extensión máxima de 1000 palabras, el tono debe ser formal y académico y debe ser fácil de entender. El refuerzo es la pregunta que le hacemos a la inteligencia artificial, es decir, qué otra información necesita para elaborar el artículo. Y el refinamiento son las preguntas que nosotros le hacemos después que la inteligencia artificial nos ha dado la primera respuesta. Veamos ya para terminar dos herramientas muy útiles para el proceso de aprendizaje. La primera de ellas tiene que ver con herramientas para resumir y analizar textos. Ellas permiten a los usuarios resumir rápidamente documentos de investigación extensos sin la necesidad de leerlos en su totalidad. Es decir, nos va a permitir a nosotros resumir un artículo científico de manera relativamente rápida y extraer de ese artículo científico los puntos más importantes, sin tener que leerlo completo. Pues por supuesto vamos a tener que leer el análisis que haga la inteligencia artificial generativa, pero en general podemos entonces comparar los resultados de la inteligencia artificial generativa con la visión rápida del artículo para poder asegurarnos de que el resultado es realmente un resultado correcto. Ellas analizan entonces el contenido de un documento digital, que puede ser un libro, o un artículo, o un documento de cualquier tipo, que puede estar escrito en diferentes formatos, por ejemplo en Word, en PDF o en cualquier otro tipo de formato digital. Algunas de las más conocidas está el Chat PDF, MyReader AI, Scholarly,
AI, ResearchRabbit y OpenRead. Aquí vemos un ejemplo del análisis de un artículo que escribimos hace un tiempo atrás y lo analizamos con esta herramienta, Chat PDF. Le suministramos el artículo, la dirección del artículo, él analiza el artículo y produce un resultado inicial. Y nos hace una serie de instrucciones, nos da una serie de prompts que nosotros podríamos seleccionar. Por ejemplo, yo seleccioné el primero de ellos que dice cuál es la importancia de adquirir un rápido entendimiento de las nuevas tecnologías digitales. Y del análisis, pues me produce un pequeño resumen que describe la importancia que tiene el proceso de aprendizaje. Otra de las herramientas útiles para el proceso de aprendizaje, pues son por supuesto las herramientas de búsqueda de información científica. Ellas nos permiten buscar, por ejemplo, referencias bibliográficas, realizar búsqueda por tópico, tema o sentencia, nos permiten también evaluar la calidad del artículo y un aspecto muy importante, establecer las relaciones de ese artículo con respecto a otros artículos que están publicados en la literatura sobre ese mismo tema. Algunas de las herramientas más conocidas son Excite, Consensus, ResearchRabbit y Semantic Scholar. Aquí usamos Excite.ai para buscar referencias bibliográficas e información sobre este concepto, neurociencia del aprendizaje. Esta herramienta localizó una serie de artículos, aquí nos describe los artículos, y de ellos extrae los aspectos más importantes, como lo pueden observar en esta lámina. Así una pequeña descripción de lo que significa este concepto, neurociencia del aprendizaje. Existen, por supuesto, muchas herramientas más que ustedes pueden utilizar para poder apoyar sus procesos de aprendizaje. Bien, con esto finalizamos este webinar, concluyendo lo siguiente. Como hemos podido apreciar, la aceleración tecnológica es indetenible. Los tipos, la cantidad y la complejidad de las tecnologías emergentes pues crecen continuamente. Esto nos plantea una interrogante, que es cómo podemos aprender tantas tecnologías en corto tiempo y cómo llegar a dominarlas de manera tal que la podamos usar dentro de nuestras actividades cotidianas. El aprendizaje tecnológico emerge como una disciplina que estudia los procesos de aprendizaje de una tecnología y se basa en la aplicación de principios, conceptos, modelos y técnicas que provienen, como lo pudieron observar, de la inteligencia artificial, la neurociencia del aprendizaje y la ciencia de los sistemas. En un mundo que está regido por las tecnologías, pues todos debemos aprender a cómo aprender una tecnología. Entonces el aprendizaje tecnológico, visto como una disciplina, debe ser transversal a todas las disciplinas del conocimiento humano. Nosotros hemos tenido ya dos experiencias importantes en la enseñanza del aprendizaje tecnológico. La primera de ellas se está dando en la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, en la asignatura conocida como Aprendizaje de Tecnologías Digitales Emergentes, en la cual discutimos los conceptos que hemos expresado en este curso de manera muy resumida. Aquí los vemos con bastante detenimiento. Lo mismo ocurre en otra asignatura que dictamos para la Maestría de Innovación Educacional. La asignatura es la Tecnologías en la Educación y es de la Universidad Continental de Florida. Bien, les invito entonces a visitar mis redes y a seguirme. En YouTube estoy desarrollando un canal conocido como Tecnologías Digitales e Inteligencia Artificial, en el cual estoy colocando gran parte de los seminarios, de las charlas, de las conferencias que estoy dictando y fundamentalmente estoy colocando una serie de videos cortos para estudiar las inteligencias artificiales generativas de una manera bastante sencilla, comprensible, que pueda ser seguida por cualquier persona sin tener conocimientos muy profundos de la tecnología. Por cierto, el último episodio que acabamos de subir tiene que ver con la ingeniería del prompt y trata con bastante detalle los conceptos que resumimos anteriormente. En este canal están también una serie de videos que forman parte de los cursos que yo dicto en la Universidad de los Andes y en la Continental University of Florida. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. ¿Qué pasó? Aló, yo no sé si el expositor, Jonahan. Sí. Bueno, interesantísimo, muchísimas gracias por todo este aporte. Yo creo que en algún momento vamos a tener que hacer un webinar de aprendizaje sobre el aprendizaje, ¿no?
que cómo estamos aplicando lo que estamos aprendiendo. Está muy bien. El, mira, hay una serie de preguntas. La primera pregunta es, eh, en una de sus láminas, usted representa la evolución tecnológica desde el pasado hasta nuestros días a través de una curva exponencial que lleva un rumbo hacia una asíntota. ¿Podría dar su opinión sobre la forma en la que se seguiría el ritmo, en la que se le seguiría el ritmo a la evolución tecnológica cuando estemos en esa asíntota, si ya en nuestros días resulta complicado seguirle el paso a los cambios que la plantea la Sí, revolución tecnológica? ¿Supera, sí. superará esa situación a la capacidad humana? Bueno, es una pregunta nada fácil de responder. Bueno, primero que nada, en la actualidad la curva tiende a ser exponencial. En algún momento deberá de crecer, ¿verdad? Deberá llegar a un tope y debería de crecer porque de lo contrario estaríamos en un problema muy difícil de resolver. Es decir, un problema en el que las tecnologías superan enormemente las capacidades que nosotros los seres humanos tenemos, sobre todo capacidades de tipo intelectual y cognitivo, ¿no? En este momento la curva tiende a crecer. Pero es que eh, cuando miramos una tecnología en particular, la tecnología tiene una curva que no es de tipo exponencial realmente. La tecnología empieza a crecer, llega un momento en que llega al límite y a partir de ahí empieza a decrecer, ¿no? Por eso la ley de los rendimientos acelerados, que dice que cuando la tecnología alcance el límite de sus capacidades, esa tecnología pues obviamente es porque empieza ya a decrecer, ya deja de ser útil y empieza a ser reemplazada por otra tecnología nueva que aumenta las capacidades de la tecnología anterior o la desplaza, la reemplaza totalmente. Ahora, ¿qué va a pasar en un futuro? Bueno, el futuro es incierto, ¿no? Nosotros no sabemos en este momento qué puede pasar. Hay cosas que se están dando en los laboratorios que, bueno, llaman la atención y bueno, por supuesto causan muchísima preocupación. Por ejemplo, hace unos días atrás, uh, los chinos han desarrollado un tipo de piel que es capaz de sentir. Es decir, que en el futuro los robots tendrían una piel de ese tipo, entonces tendrían la capacidad de sentir, ¿no? Entonces ya esto es preocupante, ¿no? Eh, También, pues, en este momento hay muchas inteligencias artificiales que nos superan, obviamente, nos superan en la capacidad de memorización, nos superan en la rapidez, ¿verdad? Para ejecutar actividades de tipo cognitiva. Lo que no ocurre es que nos superen en todas nuestras capacidades. Entonces, ese concepto de que nos superen en todas nuestras capacidades es lo que se conoce como la singularidad tecnológica, que ha sido un concepto muy, muy discutido, algunos a favor, otros en contra. Pero particularmente hay un instituto que ha venido manejando mucho este concepto de la singularidad tecnológica. Uno de sus rectores o quizás uno de los profesores más destacados de esa universidad es la Universidad de la Singularidad en San Francisco, que estudia todas estas tecnologías, sobre todo las tecnologías emergentes, particularmente las tecnologías vinculadas con la inteligencia artificial, ¿no? Ellos han desarrollado una serie de trabajos, libros, donde se ve con bastante claridad que en los próximos años vamos a tener que enfrentarnos a tecnologías bastante complejas, tecnologías que probablemente nos superen en muchas cosas, ¿no? Ya vemos, por ejemplo, cómo robots que ya existen, en el caso de los robots que desarrolla la compañía Boston Robotics, son capaces de realizar acrobacias difíciles para cualquier ser humano como nosotros que no tenga ese tipo de habilidades, ¿no? Son capaces de saltar, de girar, de dar vueltas, de subir escaleras, de bajar escaleras. Entonces, bueno, ya nos están superando en capacidades de tipo físico. Entonces, bueno, creo que es muy difícil predecir en este momento cuándo la curva va a empezar a decrecer. No sabemos cuándo. La otra La pregunta, siguiente Eduardo. pregunta es, ¿qué papel juegan las emociones en el neuroaprendizaje perceptivo y cómo afectan la retención de la información? Sí, sí, bueno, se ha demostrado en la neurociencia, sobre todo en la neurociencia del aprendizaje, que las emociones juegan un papel supremamente importante en el proceso de aprendizaje, porque pues obviamente estimulan y incentivan el aprendizaje y es que también tienen un impacto importante en las neuronas.
Es decir, ellas estimulan la actividad de las redes neuronales, sobre todo la actividad conocida como la plasticidad, es decir, aquella que se origina de la sinapsis, es decir, el proceso de unión que existe entre una neurona y la otra, es decir, el proceso de intercambio de información o de datos es básicamente un proceso electroquímico, ¿no? Entonces se ha demostrado que las emociones, o sea, la emoción, si usted está, por ejemplo, motivado, si usted está emocionado con respecto a algo, a un concepto que quiere aprender, pues obviamente lo va a aprender mejor que si no tiene el estímulo. Entonces, por eso hoy en día es muy importante que el docente estimule a sus estudiantes, es decir, cree esa motivación necesaria para que el aprendizaje pueda mejorar. Donde no hay estímulo, obviamente el aprendizaje se reduce significativamente. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí. ¿Cuál es tu opinión acerca del actual acceso desigual a la educación, dado que las disparidades en el acceso a una, perdón, dado que las disparidades en el acceso a una educación de calidad pueden afectar el desarrollo del neuroaprendizaje perceptivo de las personas? Pueden Sí, generar conflictos relacionados con la equidad y la inclusión social. sí, claro que sí, claro que sí. Pero afortunadamente ahorita existen los medios necesarios para superar estas desigualdades. Fíjense que hay una serie de recursos educativos abiertos, conocidos como REA, que están disponibles en la red completamente gratuitos. Muchos de esos recursos son básicamente clases que se dictan en universidades, en las principales universidades del mundo. Es decir, hoy en día usted podría escuchar, por ejemplo, a Marvin Minsky, que es uno de los padres de la inteligencia artificial. Él tiene todas sus clases grabadas en la red. O sea, entra al repositorio del MIT y ahí va a ver las clases de Marvin Minsky. Entonces, el acceso hoy en día a la información se ha democratizado. Entonces, el punto ahora de nosotros como docentes es empezar a buscar esos recursos para ofrecérselos a nuestros estudiantes. Ahora, obviamente, aquí hay una piedra de tranca en todo esto, que es el acceso a Internet, pero fíjense que el acceso a Internet hoy en día es bastante, digamos, se ha extendido enormemente. Prácticamente en todos los países del mundo tenemos acceso a Internet. Recordemos que Venezuela en particular es uno de los que tiene las velocidades más bajas de conexión a Internet. Esto se resolvió hace unos 4 años, 5 años atrás, cuando empezaron a surgir las compañías que utilizaban, que reemplazaron el acceso por cable y ahora lo hacen a través de fibra óptica, ¿no? Ya con la fibra óptica, pues tenemos la posibilidad de hacer cosas como estas. Si no fuese por la fibra óptica que tengo en mi casa, es imposible llevar a cabo un webinar de esta naturaleza. Y eso está difundiéndose. Hoy en día todo el mundo tiene un teléfono inteligente que se conecta a Internet. El problema que tenemos que resolver es el problema del acceso al Internet a través de los celulares y, por supuesto, el costo que tiene para poder resolver estos problemas de desigualdad. Ajá. Basado en tu experiencia como profesor, ¿qué opinas sobre los procesos de aprendizaje de los jóvenes menores de 21 años? ¿Siguen procesos ordenados o aprenden de forma no Ah, estructurada? bueno, eso es todo un problema. Sobre todo porque ahorita es muy común el aprendizaje inmediato, es decir, el estudiante quiere aprender muy rápidamente, sin profundizar, ¿no? Y es que las tecnologías están ayudando a eso, es decir, pues sobre todo las redes sociales. Las redes sociales, pues, distribuyen y contienen muchísima información y hay una abundancia, una sobreabundancia de información que impide que las personas puedan ahondar en ciertos conceptos. Por ejemplo, uno de los problemas que enfrentamos los investigadores es el número excesivo de investigaciones que hay sobre cualquier tema. Entonces, cuando usted va a investigar sobre algo, pues, busca por las redes, por las redes de investigación, las redes de información bibliográfica, y se va a topar con cientos de artículos sobre un tema específico que usted quiere investigar. Entonces, el problema que se nos plantea es cómo podemos manejar tanto volumen de información. Por eso es que estas herramientas que mostré, sobre todo las últimas, que permiten analizar esos artículos, pues es una ayuda enorme para el investigador, porque de lo contrario el investigador tendría que leer por lo menos el astra de esos 100 artículos, ¿no? Y empezar a relacionarlos. Por otro lado, esas herramientas tienen la capacidad no solamente de analizar el artículo, sino también de establecer relaciones entre ese artículo y todos los artículos que han sido citados. Es decir, que permite establecer una red de vínculo entre
el artículo que usted está analizando y los demás artículos que primero que han sido citados por ese autor y por los otros autores, creando toda una red de asociaciones que le simplifica a usted el trabajo de análisis de investigación. Ahora, eso también es una ayuda enorme para el estudiante, ¿no? O sea, los estudiantes menores de 20 años tenemos que enseñarles a aprender. O sea, tenemos que enseñar, y yo creo que aquí está el meollo del asunto, es decir, la motivación que yo he tenido en todo este trabajo de investigación ha sido precisamente esa, es decir, hay muchas tecnologías y hace unos años atrás cuando empezamos a ver esa curva a crecer, pues los docentes, los investigadores del área de computación nos dimos cuenta que era prácticamente imposible abordarlas todas. O sea, tuvimos que especializarnos, es decir, hay gente que se especializó solamente en cadena de bloques, gente que se especializó en Internet de las cosas. Pero tener conocimientos generales de todo se convirtió en todo un problema. E investigar sobre una sola de ellas también se convirtió en un problema. Entonces, era necesario buscar alternativas para aprender y dominar estas tecnologías de una manera, yo diría rápida, pero de lo rápido hay que tener cuidado. Yo diría más efectiva. Es decir, cuando usted modela la tecnología, construye los modelos tecnológicos de esa tecnología, pues obviamente el proceso de aprendizaje se acelera. Un proceso muchísimo mayor que simplemente leer un artículo. Entonces, Okay. claro, tenemos que cambiar a todos estos estudiantes de menos de 20 años, tenemos que empezar a fomentar el aprendizaje del aprendizaje, es decir, que ellos aprendan a conocer lo que es el conocimiento y cómo podemos nosotros mejorar nuestra manera de aprender. Aquí hay una que no sé si es comentario o es pregunta, pero te la voy a hacer en forma de pregunta. Con Ajá. relación a la neuroeducación, se ha dicho que sin emoción no hay aprendizaje. ¿Esto se aplica a todo el quehacer humano? Ah, no sabría responder esa pregunta, si se aplica a todo el quehacer humano, pero obviamente en el aprendizaje, como dije, la emoción juega un papel fundamental. Ya hay varios artículos sobre este punto que tratan de la emoción y el impacto que las emociones tienen en el proceso de aprendizaje, ¿no? Pues sí, en efecto, es decir, la emoción es un proceso fundamental en el proceso de aprendizaje, ¿no? Como vimos, un proceso cognitivo que está asociado al aprendizaje. Mientras exista emoción, mientras exista motivación, mientras usted se emocione en relación a un tema en particular, en esa medida pues podrá aprender mejor o peor, ¿no? Entonces, sí, definitivamente juegan un papel. Ahora, la emoción también juega un papel fundamental en otras actividades. Si no hay emoción, por ejemplo, bueno, mira las relaciones entre una pareja, ¿no? Pues entre un hombre y una mujer, pues tiene que haber emoción en esa relación, porque de lo contrario, pues no, esa relación no va bien, ¿no? Entonces, por supuesto que la emoción juega un papel fundamental en todo lo que nosotros hacemos, en el que hacer que. Sí. Es más, el hecho de dictar esta conferencia para mí representa un motivo de, ¿cómo te digo?, de un incentivo, porque me permite, ¿verdad?, mostrar las cosas que yo estoy haciendo, permite tener este tipo de discusiones como la que estamos teniendo en este momento. Y eso me ayuda a mí enormemente, me ayuda a mejorar. Si habrán preguntas que yo no puedo responder, entonces son preguntas que voy a tener que investigar, ¿no? Que voy a tener que profundizar. Entonces, ahí detrás de eso hay emoción. Es decir, si no hay emoción, difícilmente yo pasaría como pasé anoche, me quedé hasta las 11 de la noche grabando porque tengo un problema de faringitis y no quise interrumpir con la tos que me genera el hablar de manera continua. De manera que ayer grabé el video por partes, en pedacitos, y luego tuve que editarlo y quedarme hasta tarde para poderlo mostrar hoy, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de todo eso? La emoción, es decir, el estímulo de poder compartir este conocimiento con ustedes, ¿no? Sí, en efecto, la emoción juega un papel fundamental en muchas de las actividades que nosotros hacemos. El proceso de programación neurolingüística nos puede ayudar a utilizar eficientemente los recursos tecnológicos emergentes. Perdón, no, repite la pregunta, por favor. Si el proceso de programación neurolingüística nos Ujú. puede ayudar a utilizar eficientemente los recursos tecnológicos emergentes. Claro que sí, ¿por qué? Porque fíjate que la neurolingüística está muy vinculada con el desarrollo de estos sistemas de inteligencia artificial generativa. Es decir, la neurolingüística juega un papel fundamental en la creación de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque los sistemas de inteligencia artificial emulan todos los procesos que se llevan a cabo dentro de la neurolingüística, ¿sí?
Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje natural, que es el centro, el corazón de todo esto. Cuando usted conversa con una inteligencia artificial generativa, detrás de eso hay un sistema de procesamiento del lenguaje natural que está fundamentado, está inspirado en la neurolingüística. Su base fundamental es la neurolingüística. Entonces sí, obviamente juega un papel muy importante, ¿no? ¿Cómo pueden los Y fíjense otra cosa, ¿no? Perdón, Eduardo, fíjense otra cosa que es bien importante en relación a esa pregunta, ¿no? Por eso yo lo quise traer, ya lo habíamos discutido en la sesión anterior, lo que era el aprendizaje, las inteligencias artificiales generativas y la ingeniería del PROMPT. Y es que ocurre que la ingeniería del PROMPT está empezando a jugar un papel muy importante en la interacción entre una inteligencia artificial y nosotros los seres humanos. Es en la medida que nosotros aprendamos a interactuar, ¿sí? Que conozcamos las reglas del juego, las reglas de esa interacción, en esa medida nosotros vamos a obtener mejores respuestas, ¿no? Entonces, por eso es que la ingeniería del PROMPT, que es una ingeniería que nace realmente no en el uso de la inteligencia artificial, porque la ingeniería del PROMPT se usó es para entrenar las inteligencias artificiales. Es decir, los entrenadores de la inteligencia artificial elaboraban preguntas y entrenaban a las inteligencias artificiales, a los modelos de lenguaje, los entrenaban para responder esas preguntas y entonces revisaban el resultado y en función del resultado repetían el proceso, ¿no? Es decir, mejoraban la red neuronal, se iba mejorando, es un proceso interactivo. Entonces, esa ingeniería del PROMPT que fue usado por los entrenadores, hoy en día la estamos usando nosotros que somos usuarios. Si yo no soy un desarrollador de inteligencia artificial generativa, yo soy un usuario simplemente. La uso para mis procesos educativos. Pero entonces entiendo que si mejoramos esa manera de interactuar con las inteligencias artificiales generativas, vamos a obtener siempre mejores respuestas, ¿no? Por ejemplo, un punto clave de esa interacción es decirle a la inteligencia artificial generativa dos cosas importantísimas. La primera es decirle que actúe como, es decir, cuál es el rol que la inteligencia artificial va a asumir durante la interacción con nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque en la medida que le digamos cómo va a actuar, en esa medida él puede sectorizar la información que tiene almacenada en sus modelos, ¿no? Y decir, bueno, si usted me está diciendo que va a actuar como un profesor de psicología, pues entonces la inteligencia artificial sabe que se va a mover en el mundo de la psicología y ahí es donde va a extraer gran parte de su dato. Entonces, decirle a la inteligencia artificial que asuma un papel y darle el contexto son dos cosas supremamente importantes en la construcción de la ingeniería del PROMPT. Por esa razón. Ahora, en el futuro, ¿qué va a pasar en el futuro? Ya está pasando, es decir, ya lo estamos observando. Se están creando inteligencias artificiales generativas especializadas. Es decir, va a ocurrir de que vamos a tener inteligencias artificiales, por ejemplo, para el área de medicina. Y dentro del área de medicina habrán, por ejemplo, inteligencias artificiales que están dedicadas solamente al área de pediatría, ¿no? Y eso sería un beneficio enorme, sobre todo para los profesionales de la salud, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, un pediatra pueda consultar rápidamente con una inteligencia artificial, ¿verdad? Y hacer el análisis del diagnóstico que acaba de hacerle al paciente. Entonces, ese tipo de cosas las vamos a ver en los próximos años. Es decir, inteligencias artificiales generativas ya no genéricas, ya no generales, sino especializadas por área de conocimiento. ¿Cómo pueden los sistemas de inteligencia artificial incorporar o tomar en cuenta las emociones? ¿Hay ejemplos? ¿Cómo puede? La parte emotiva. Esa es otra, o sea, este es un área que está, sí, lo que se llama computación afectiva. Claro. Allí lo que está ocurriendo es que se emula. La palabra emular allí juega un papel muy importante. Significa que se va a emular la emoción, pero no significa que la emoción que la máquina es capaz de sentir sea igual a la del ser humano, ¿no? O sea, hay una diferencia enorme. Sí, hay ahorita, por ejemplo, los robots, yo creo que en una oportunidad, no sé si fue acá, bueno, creo en uno de los videos que yo tengo en mi canal, sí, por cierto es el video que más visualizaciones tiene, que muestra el estado actual de la inteligencia artificial. En uno de esos videos, a Aneca, que es uno de los robots que ya existen y con los cuales se puede conversar, ese robot es capaz de mostrar emociones. Es decir, le podemos decir algo que la alegre, pero también le podemos decir algo que la
la saque de control, ¿no? Entonces allí se ve la relación afectiva que existe, ¿no? Es decir, la persona le hace una pregunta y dependiendo de la manera como le haga la pregunta, Aneca va a responder. O sea, esa relación es de tipo afectiva. Ahora, si es igual a la que nosotros sentimos, por supuesto que no es igual, ¿no? Es una emulación. O sea, es una manera de hacerlo muy distinta a la manera nuestra. Es decir, ellos no tienen corazón, no tienen cerebro como lo tenemos nosotros. No creo, por ejemplo, que Aneca sea capaz de llorar, ¿no? No va a llorar, obviamente, ¿no? Pero sí puede reaccionar de manera diferente a cómo sea el tipo de interacción que usted tenga con él. Si es una interacción brusca, pues la respuesta va a ser brusca. Si es una interacción suave, la respuesta pues va a ser más apropiada. Entonces, sí, esa área está en pleno proceso de desarrollo. Se llama computación afectiva, ¿no? Consiste precisamente en emular los procesos afectivos, la parte emotiva del ser humano. ¿Cómo saber si lo que nos dice la inteligencia artificial es verdad o mentira? ¿Cómo podemos Ah, prepararnos para conocer sus límites? bueno, esa pregunta es bien interesante, ¿no? Eh, bueno, yo le respondo lo siguiente. ¿Cómo saber si un experto en el área, en un área en particular, nos está diciendo la verdad o no? Muy difícil saberlo, ¿no? Muy difícil. Todo esto depende del entrenamiento de la inteligencia artificial generativa. Es decir, cuando se entrena, lo que se hace es que se toma un volumen muy grande de datos que provienen de Internet, de distintas fuentes, ¿no? Distintas fuentes. Y entonces se va entrenando en función de preguntas que se le van haciendo y se van afinando, se van entonando las redes neuronales que emulan pues estas capacidades cognitivas. Y en la medida que se vaya entrenando, la inteligencia artificial va aprendiendo y va mejorando sus modelos, ¿no? Pero la respuesta que da va a depender mucho de los datos que se usaron para entrenar, ¿no? Por ejemplo, el chat GPT en su versión 3.5 no era capaz de dar información reciente, ¿no? Porque no se alimentó con información reciente, se alimentó con información de Internet que era antes del año 2022, que fue cuando se liberó esta inteligencia artificial. Es decir, que la información que se había generado o que se generó del año 2022 hasta este momento, pues esa información no ha sido procesada por esa inteligencia artificial generativa. Entonces no puede dar respuesta sobre los hechos que ocurrieron en este periodo de tiempo. Eso se superó con las nuevas versiones, es decir, las nuevas versiones de ChatGPT, la versión 4, ya accede a Internet y accede a toda la información que está contenida en la red, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil saber. Fíjense, me ha pasado lo siguiente. Yo le he pedido, por ejemplo, que me describa o me elabore un artículo o algo que yo necesite para poder conocer sobre un determinado tema y le he pedido que me dé las referencias bibliográficas, ¿no? Muchas de esas inteligencias artificiales te dan unas referencias bibliográficas que no existen. Cuando tú agarras la referencia bibliográfica, la copia, y te la llevas a internet a buscar y eso es que el artículo no aparece por ningún lado. Entonces, la inteligencia artificial la generó, la tomó de algún lado, ¿no? Pero eso se está mejorando, eso está mejorando gradualmente. Lo que yo le recomiendo a la gente es no crea todo, no crea todo lo que la inteligencia artificial generativa le dice. Por eso es que hoy en día en el campo de la educación hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque sabemos que las inteligencias artificiales generativas no están produciendo resultados que son 100% confiables. Pero de nuevo, repito, es lo mismo que ocurre con cualquier experto en el área. Usted le puede preguntar a un especialista en el área y puede que le mienta, ¿no? Puede que eso ocurre. Eso se superará más adelante cuando estén las inteligencias artificiales generativas especializadas por área. Y fíjense que las que están especializadas por área van a tomar toda esa información, sobre todo en el campo académico, la van a tomar de los artículos, ¿no? Y los artículos, recordemos que los artículos no son 100% confiables, ¿no? Hay, por ejemplo, teorías que se superan, hay muchos artículos que simplemente no han sido debidamente verificados, o sea, su investigación no ha sido debidamente verificada. Entonces, la inteligencia artificial va a tomar la información de allí y va a generar una información que probablemente esté fundamentada en esos artículos que no son 100% confiables. Este es un problema que existe actualmente y el cual se está pues trabajando, ¿no? Hay una última pregunta
antes de pasar al derecho de palabra, ¿tienes algún plan para integrar los resultados de tus estudios al sistema educativo venezolano? Bueno, muy buena la pregunta. Eh, en varias oportunidades he participado en algunas sesiones, por ejemplo, un foro sobre la Universidad del Futuro, la Universidad de Venezuela, ¿no? La Universidad del Futuro en Venezuela, y he planteado la necesidad de que este tipo digamos, este tipo de disciplina, como es el aprendizaje tecnológico, se incluya en todos los programas de estudio. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de las tecnologías va a jugar un papel fundamental en los próximos años. Ya lo está jugando, ya sabemos que hay muchas tecnologías que no somos capaces de entender y mucho menos de utilizar debidamente. Entonces es necesario que el aprendizaje tecnológico sea algo transversal a todas las disciplinas del conocimiento, así como lo es la inteligencia artificial. Pues la inteligencia artificial va a ser supremamente importante, sobre todo la generativa, para todas las disciplinas. Es importante que aprendamos a interactuar con las inteligencias artificiales. Entonces el aprendizaje tecnológico también debería ser una disciplina transversal que se enseñe no solamente en las universidades, sino que se enseñe también previamente, porque vamos a tener que lidiar con tecnología y esas tecnologías están cambiando continuamente. Fíjese que hoy aprendemos una tecnología, sí, la dominamos y al cabo del mes, al cabo de los 6 meses, al cabo del año, surge una nueva tecnología y lo que aprendimos tenemos que dejarlo de lado y empezar a aprender una nueva. Entonces, no tiene sentido que vayamos a la universidad a aprender tecnología, eso no tiene sentido. Ya sabemos que no es posible que usted vaya a la universidad hoy a aprender, por ejemplo, lo que es computación en la nube, ¿no? Aprender qué es computación en la nube cuando sale a los 5 años de haber realizado sus estudios, se consigue que en el mercado de trabajo ya no existe la computación en la nube, hay otra cosa completamente diferente. Entonces no tiene sentido enseñar las tecnologías, lo que tiene sentido es enseñarle a aprender esas tecnologías y aprenderla por cuenta propia o aprenderla a través de los procesos de estudio, los estudios formales, ¿no? La última pregunta es, ¿enseñar ajedrez en todos los niveles no sería una buena vía? Bueno, pues el ajedrez siempre ha jugado un papel muy importante, ¿no? En el desarrollo de nuestras capacidades cognitivas. Yo diría que sí, sí. Además, hoy es posible jugar ajedrez con muchas aplicaciones que ya existen, ¿no? Y es difícil también ganarles, ¿no? Como ya vimos con no recuerdo el nombre de la aplicación de IBM que le ganó a Kasparov, ¿no? O sea que sí, bueno, sí, es posible el ajedrez. Es más, he visto, por ejemplo, en el caso de uno de mis nietos, a mi nieto el mayor le están enseñando, él está estudiando, no ha pasado a primer grado, está todavía en el preescolar. Y en preescolar les están enseñando ajedrez. Tienen tableros de ajedrez donde los niños se sientan a aprender ajedrez, ¿no? Entonces, eso es una buena iniciativa, por supuesto que sí. Ok, con esto entonces terminamos el ciclo de preguntas. Vamos entonces a dar el derecho de palabra por 1 minuto para preguntas específicas y les recordamos que si tienen exposiciones más largas, por favor lo hacemos en la sobremesa. El primero en el derecho de palabra es Medardo Mora. Adelante, Medardo. Buenos días, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Profesor Jonás, le agradezco mucho tan excelente exposición y sobre todo de un tema de tanta actualidad. La pregunta concreta sería, ¿ustedes en sus estudios de investigación han revisado o tienen algún matiz realizado respecto a los elementos que nos expone el amigo Bloom en sus teorías, en lo que son los áreas de dominio, lo que es la parte cognitiva, psicomotora, afectiva y relacional, desde el punto de vista del saber, el saber hacer, el saber ser y el saber luego relacionarse con ese saber? Sí. Esa es la pregunta concreta, ¿sí? Sí, sí, muy bien. Sí, bueno, esta famosa esquema de Bloom, la famosa estrella de Bloom, donde están los distintos tipos de aprendizaje, pues juega un papel muy importante. Yo no lo estoy usando, no lo uso, porque, bueno, estoy buscando más bien irme más por el lado de la neurociencia, ¿no? Más que por el mismo lado
cognitivo. Pero este modelo de Bloom, que es un modelo bastante conocido y bastante difundido, pues obviamente está fundamentado en procesos cognitivos, ¿no? Es decir, está fundamentado en la psicología cognitiva. Yo lo uso para mi investigación, por supuesto, porque lo tengo a un lado. Cada vez que tengo que escribir un objetivo de investigación, pues tengo que acudir al modelo de Bloom, porque ahí están los objetivos que tengo que usar, ¿no? Pero no lo estoy usando dentro de este proceso. Pero ya que usted menciona esto, me dio una idea muy buena y se lo agradezco. Y es que yo estoy en el 2018, cuando empecé a hacer mi trabajo de investigación en esta área, eso fue realmente en el 2016, yo publiqué un artículo que era un modelo ontológico sistémico para el aprendizaje de tecnología. Ese fue el punto de partida de todo este trabajo de investigación. Ahí yo solamente manejaba las ontologías de dominio y manejaba los sistemas, la ciencia de los sistemas, porque son las áreas que yo manejo. Luego incorporé la parte de neurociencia en la que yo no soy un experto, no me considero un experto en esa área. Me gustaría, como no, ser un neurocientífico, ¿quién no? ¿No? Es un área que está ahorita muy de moda. Pero se me ocurre que ese modelo que usted me acaba de mencionar, el modelo de Bloom, podría ser la base para hacer todas las preguntas en el proceso de aprendizaje. Yo en el modelo ese ontológico sistémico lo que hice fue diseñar un conjunto de 50 preguntas y las preguntas las dividí en 3 áreas. Preguntas para entender una tecnología desde la perspectiva de la disciplina, preguntas para entender la tecnología como un producto y para entenderla como un proceso. Y en cada una de ellas elaboré una serie de preguntas que venían más que todo del área de la ontología, una serie de preguntas que le permitían al estudiante resolver y una vez que respondiesen las preguntas, esas preguntas podrían ser utilizadas, podrían, por supuesto, ayudarle a mejorar su aprendizaje, ¿no? Pero creo que el modelo de Bloom me podría ayudar muchísimo a mejorar ese modelo que que construí en aquella oportunidad. Así que le agradezco la idea. Creo que va a ser sumamente interesante poder utilizar ese modelo como parte, como fundamental para poder elaborar un modelo cognitivo, o sea, ya no un modelo sistémico ni un modelo ontológico, sino más bien un modelo de tipo cognitivo. Bien, gracias, ¿verdad? Okay. No, Jonás, muchas gracias por tu respuesta. Me coloco a tu orden, ¿oíste? Cuando muchas gracias. sea posible, aprovecho tu contacto, te escribo y en cualquier momento comentamos. Ese es un campo interesante porque resuelve varios de los asuntos que en las preguntas anteriores se dieron. Cuando estemos en los comentarios en la siguiente etapa, quizás cometemos un poquito más. Gracias, Eduardo. Gracias, Carlos. Gracias a ti, ¿verdad? Gracias, ¿verdad? Okay. Bueno, ahora tengo la palabra yo, Jonás. Déjame hacerte 2 preguntas. La primera es, tú sugieres un cambio en el ciclo de cambio de Carlota Pérez de tecnología y sugieres un cambio de 50 años repentinamente a uno de 20. ¿Tú has chequeado con inteligencia artificial qué opinan ellos de cómo serían los cambios en el futuro? Y la segunda pregunta es, tú mencionaste la cuestión de la percepción. Ahora, una de las cosas que nos enseñan en psicología es que la percepción es selectiva. Incluso hay unos videos en YouTube interesantísimos que demuestran eso. ¿La percepción de la inteligencia artificial no será selectiva también? Ok, vamos con la primera, ¿no? El cambio de tiempo en las revoluciones. Bueno, obviamente no tengo, ¿cómo te digo?, bases científicas para decir que no son 20 sino 50. Es decir, se me ocurre que la aceleración tecnológica está creciendo exponencialmente. Entonces, al crecer exponencialmente, las transiciones, ¿verdad?, tecnológicas también tienen que cambiar. O sea, no se pueden mantener, porque si la curva es creciente. Entonces, si la curva va creciendo a un ritmo muy rápido y las revoluciones están avanzando de manera lineal, no hay, como te digo, relación alguna. Entonces, yo sí creo que las revoluciones tecnológicas que vamos a ver en los próximos años ya no van a ocurrir cada 50 años, van a ocurrir en un periodo de tiempo mucho menor, precisamente por el fenómeno de aceleración tecnológica que tiene una curva de tipo exponencial, ¿no? Fíjense que lo que está ocurriendo en el mundo cuántico, ¿no? O sea,
ahí están ocurriendo cosas que, bueno, lo llevan a uno a pensar de que qué va a ocurrir en los próximos años cuando se empiecen a producir ya a escala comercial los primeros computadores cuánticos, ¿no? Entonces va a ocurrir prácticamente la curva de aprendizaje, la curva esta tecnológica se va a disparar enormemente, ¿no? Porque va a haber las capacidades de desarrollo de aplicaciones, de tecnologías que nosotros en este momento no conocemos, ¿no? Ahí van a ver, por ejemplo, se estima que la capacidad computacional de estos computadores está a varios órdenes de magnitud con respecto a la de los supercomputadores que se tienen actualmente, los supercomputadores digitales. Entonces, cuando eso ocurra, vamos a tener solución a muchos problemas que hoy en día lleva muchísimo tiempo resolverlo con los computadores digitales. Bien, la otra, la percepción selectiva en inteligencia artificial. Bueno, sí, es que la percepción selectiva en humanos, la percepción en humanos es selectiva, ¿no? Es decir, si usted, por ejemplo, en el caso del dron, si usted se topa por primera vez con un dron, o sea, compra en Amazon un dron y le llega a su casa la cajita y abre la cajita y empieza a verlo, bueno, le aseguro que la percepción que usted tiene va a ser distinta a otra persona que hace exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, la percepción ahí es selectiva. En el caso particular de las inteligencias artificiales, bueno, esa percepción se da básicamente en este momento a través de la visión, ¿sí? Básicamente que es una de los trabajos más importantes, es decir, la percepción es esencialmente visual, ¿no? Y táctil también, táctil porque los robots ya ahorita tienen sensores que le permite sentir, ¿no? Cuando tocan algo, el sensor le permite indicar qué grado de presión tiene que tener en función del material que está tocando. Entonces hay una percepción de tipo táctil y está también la visual. Ahora, ¿es selectiva? No lo sé realmente, no lo sé. Todo va a depender de los algoritmos que se desarrollen, algoritmos que yo no conozco ni en la computación visual, es decir, en el área de la visión por computadora, y menos aún en la parte táctil, ¿no? No me atrevo a dar una respuesta exacta acerca de si es selectiva o no. Ok, tiene la palabra Carlos Sánchez. Carlos, ¿cómo estás? No te escuchamos, Carlos. Tienes el micrófono apagado. Se me apagó. No, la pregunta mía está relacionada a la malicia, ¿no? ¿Cuál es el riesgo de que personas malintencionadas en el mundo puedan generar una cantidad de información dentro de estos sistemas de inteligencia artificial para perturbar, modificar la realidad de algunos eventos, algunos hechos? Sí. Bueno, sí, o sea, esa posibilidad existe, esa posibilidad existe y fíjense que es preocupante también, porque en este momento hay modelos que usted puede entrenar, ¿no? O sea, ahorita ya hay muchas aplicaciones en las que usted mismo entrena el modelo. Entonces, si esos modelos ya no son entrenados por las grandes compañías, porque antes las grandes compañías podían ser controladas, ¿no? En la información que ellos manejan. Pero ya ahora los modelos que existen son modelos que se pueden descargar y que usted los puede entrenar. Hay modelos pequeños que se están utilizando. Por ejemplo, algunos de mis estudiantes han venido utilizando, han entrenado algunos modelos por su cuenta. Entonces todo va a depender de la información que usted le dé. Entonces, si usted le suministra información falsa a ese modelo, con toda seguridad la información que genere va a ser una información falsa. Entonces, ahora, fíjense que también es más preocupante lo siguiente. En este momento, con las inteligencias artificiales, es posible generar información falsa. Ya no la información que generan los modelos estos, ¿no? Sí. Un video, por ejemplo, y eso ya es algo bastante difundido y bastante alto riesgo, puede tomar un video pornográfico y cambiarle la cara de los actores. Y usar ese video que resulta para extorsionar a las personas. Eso ya está ocurriendo. Eso se le llama sextorsión, ¿no? Extorsión sexual. Lo mismo ocurre con las imágenes en las que se le puede cambiar la cara a la persona o notar
que esa imagen ha sido manipulada no es nada fácil. O sea, por lo menos a nivel visual no es fácil. Hay que aplicar otras herramientas que permitan detectar si la imagen o el video fue manipulado, ¿no? Afortunadamente existen. Entonces se puede detectar si ese video fue manipulado. Ahora, ¿qué tan precisas son las aplicaciones que permiten evaluar si una información generada por una inteligencia artificial es falsa o no? No han demostrado ser 100% confiables. Es lo mismo que ocurre con las aplicaciones que evalúan el plagio, ¿no? Muchas de las aplicaciones anteriores, antes, hace unos 4 o 5 años atrás, la probabilidad de que detectaran plagio estaba por el orden del 60%, ¿no? Entonces lo mismo ocurre con las aplicaciones ahorita que detectan si una imagen fue manipulada o no. Es decir, no son 100% confiables. O sea, hay siempre un riesgo de que la aplicación que detecta no dé los resultados que espera, es decir, no detecte que la imagen fue manipulada. Entonces, fíjense que hay dos elementos importantes para la información falsa, ¿sí? La manipulación de la información que generan las inteligencias artificiales, ¿sí? O la manipulación de la información que ya existe, y la manipulación de la información que se usa para implementar, para entrenar una inteligencia artificial. Son dos riesgos bastante elevados. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Un problema que podría ocurrir, es decir, imagínense, los ciberdelincuentes estarán ahorita estudiando todas estas tecnologías con toda seguridad para ver cómo le sacan provecho a ellos, ¿no? Una posibilidad son los casos terroristas. Por ejemplo, podrían entrenarse una inteligencia artificial para construir una bomba casera, por ejemplo, ¿no? No vamos a hablar de una bomba nuclear, pero una bomba, bueno, podría, ¿por qué no? Es decir, podrían alimentar, ¿sí?, la inteligencia artificial con todos los procesos necesarios para elaborar una bomba, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial le podría dar resultados bastante buenos de cómo elaborar una bomba. Esas cosas pueden ocurrir, ¿no? Ok, tiene la palabra Pedro. Un minuto, Pedro. Ya que abrir el micrófono. ¿Me escuchas? ¿Sí? Sí. Colega Montilva, extraordinaria su presentación sobre el conocimiento tecnológico y creo Muchas yo gracias, que Pedro. lo importante que es divulgarlo a través de mentorías para jóvenes profesionales venezolanos, principalmente especializados en la industria del petróleo, a fin de que puedan optimizar nuestra industria y así competir internacionalmente con más éxito. Me gustaría su contacto. Yo le he puesto personalmente mi email para que me envíe el suyo a fin de poder continuar con esta relación. Bueno, con muchísimo gusto, Pedro. Muchas gracias por su comentario. Ahí voy a colocar en el chat mi correo electrónico. Sí, con muchísimo gusto, Pedro. Me gustaría que estableciésemos algún contacto, ¿no? Estoy a la Gracias. orden. Bueno, fíjense que gran parte de todas estas cosas, sobre todo el material que hemos usado para esta charla, está disponible en el canal mío, ¿no? Como dije, hay un curso completo de lo que es el aprendizaje tecnológico. Lo que hice ahorita fue prácticamente un resumen de ese trabajo, ¿no? Ahí está el curso completo que se dicta en la Universidad Continental de Florida, ¿no? Entonces ahí también la serie que estoy elaborando, que es la serie que la denominé Explora el mundo de la inteligencia artificial generativa, son videos cortos de unos 15, 20 minutos, donde explico diferentes facetas de cómo usar las inteligencias artificiales generativas en distintas actividades, ¿no? Pero eso orientado a personas que no tienen conocimientos de tecnologías, ¿no?, informáticas, sino cualquier persona. La persona que quiera usar una inteligencia artificial, pues ahí va a encontrar la información necesaria para descargarla, cómo montarla, cómo usarla, ¿sí? Esa es la idea básica, ¿no? Así que bueno, le invito a que revise el canal ese y si puede, pues se suscribe si le interesa, ¿no? Sí, se lo agradecería. Bueno, Pero te yo están pidiendo que coloques tu email, ¿no? Tu correo también. creo que no tenemos más preguntas, ¿no? Dale, Eduardo. Carlos.
Cierra. Vamos a cerrar formalmente la presentación, Jona, y pasamos a la sobremesa. Gracias, muchas gracias por tu presentación. Por cierto, que la grabación quedó perfecta, o sea, fue increíble, tú sabes, la fluidez y la claridad de la grabación. Te felicito, fue un trabajo muy bueno. Gracias, Carlos. Te hice la pregunta de la malicia porque, te hice porque antes de entrar en las preguntas de sobremesa, voy a tomar la palabra primero yo. Porque en estos días vi un video, después que ganó la presidente de México, salió un video en las redes de ella dando un mensaje en ruso. Pero, tú sabes, y me sorprendió mucho. Y después, bueno, se corrió en las redes que era un video falso. Entonces, oye, se generó un video inmediatamente con un mensaje increíble. Pero bueno, ahorita vamos a pasar a